Vamos a ver más informaciones hoy en torno al caso de Diego Fernández Lima y ese testimonio espontáneo que complica a la familia Graf. A poco más de un año del hallazgo de los restos, ha aparecido un nuevo testigo que declaró ante la fiscalía. No es que haya salido en medios de comunicación o un periodista lo haya entrevistado o algo así, es que realmente sí ha ido a la fiscalía y ha declarado todo eso respecto a un hombre de apellido alemán, Christian Graf. Bueno, la familia Graf, en torno a su padre, sabemos perfectamente que tiene ese apellido alemán y que habría contado cómo terminar con la vida de alguien y hacerlo desaparecer de una manera bastante fácil. O sea, para ellos era fácil, ¿no? Hacer desaparecer a una persona, a un chico de 16 años, y si lo molestaban, pues si hubiese alguien más que lo hubiese molestado a su hijo, pues lo hubiese hecho desaparecer también, ¿no? Esto es lo que dice este testigo, ¿no? Relata que un hombre de apellido alemán explicó que le tendió una trampa a este compañero que molestaba a su hijo. Acordaron una cita en un domicilio, lo engañó con que se encontraría a una joven que a él le gustaba y una vez en el domicilio lo reduce en un baño y lo asesinan de una puñalada. Después de este testimonio seguramente vayamos a ver más avances en torno a este baño. Habrá sangre, habrá ADN de Diego Fernández Lima después de tantísimo tiempo. Es que hay que pensar que si esto fuese un caso de hace 5 años o hace 2, se hubiese resuelto en los años 80, pues evidentemente tendríamos una resolución en la cual seguramente tanto padre como hijo presuntamente irían condenados, ¿no? Gracias a este testimonio. Pero a día de hoy han pasado 40 años, entonces el padre está fallecido, el señor de la casa, que es Christian Graf, su presunto crimen, si es que fuese así, no se podría resolver por tiempo, y es algo que esto involucra a la familia de Diego Fernández Lima de una manera en la cual ellos quieren justicia por su hermano o por su hijo, pero están viendo que va a ser bastante complicado, ¿no? Exigir esto por el tema de una resolución final de este tema. Vamos a ver también cómo en radio y medios de comunicación han hablado con el hermano de Diego, Javier Fernández Lima, de los dichos de este testigo. Nuevamente apareciendo en medios de comunicación este caso, no se queda atrás, y vamos a ver cuáles son los dichos del hermano, o sea, qué es lo que piensa él acerca de este testimonio espontáneo, si realmente cree que es verso, si cree que esta no es una hipótesis real, o si realmente sí que parece posible la hipótesis que plantea este testimonio. Aún así, el tema de matar a un chico planeándolo de esta forma porque un niño de 16 años supuestamente está haciendo bullying a Christian Graf, no sé, me parece un poco raro, ¿no? Y bueno, el tema de cuál es el ambiente en el que se movía el padre de Graf y este testigo. ¿Quién escucha a alguien, aunque esté ebrio, aunque esté borracho, en una reunión familiar, hablar de cómo terminar con la vida y hacer desaparecer a un compañero de colegio? O sea, realmente si la frase fuese "buah, qué fácil es hacer desaparecer a alguien", en torno a estoy escuchando una noticia en la tele o he escuchado en el periódico sobre una noticia y fíjate lo fácil que lo han hecho, ¿no? Pero decir, no, es que yo sí tengo este problema, mataría y haría desaparecer a un compañero de colegio de una forma bastante fácil porque a mi hijo le hacían bullying y tal, y yo hice esto, hombre, y con todos los datos y detalles que daba esa persona, sinceramente, son unos asados un poquito extraños, ¿no? Unas cenas, unas festividades llamativas, ¿no? Se movía en unos ambientes, no sé si de asesinos, ¿no? O cómo eran esos ambientes, porque esto se cuenta mucho tiempo después. Vamos a ver cuáles son este testimonio, de dónde sale, qué coartada tienen, y para sacar a Christian Graf señalado en torno a su padre y a él como presuntos criminales
en contra del caso de Diego Fernández Lima. A ver qué son capaces de hacer. El abogado no ha vuelto a hablar después de este testimonio, y es que es tan impactante que creo que ha dejado un poquito helada a la familia también. Vamos a verlo. Recordemos, encontraron sus huesos muchos años después en la casa de Coglan, en la casa que había alquilado, en un momento había vivido Cerati, ¿no? La del lado. Claro, sí, ahí Medianera. En la medianera, ¿no? Claro, hay un testimonio que se incorporó en los últimos días en la fiscalía de López Perrando, de Martín López Perrando. Es un testimonio que está bajo reserva, todavía no está abierto a las partes, solamente se conocen algunos extractos. Tiene que ver con alguien que dice que en el 2017 participó de un asado. El asado se hizo en el 2011, y en ese asado se habló de una persona de apellido alemán, donde se dijo la frase: vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer, donde se da de manera indirecta, no sabemos los textuales demasiado, porque repito, la fiscalía lo está manejando en secreto. Ahora seguramente por ahí nos pueden ilustrar un poquito más, pero en principio hay una hipótesis donde habrían invitado con la cuestión de conocer a una chica, a una joven o una alumna, a la casa de los Graf. Diego habría ido y algo pasó ahí. Eso es lo que está tratando de reconstruir un poco la fiscalía a raíz de este testimonio que, repito, se presentó de manera espontánea en la fiscalía de Martín López Perrando, y lo están tratando de reconstruir. La declaración obviamente que no es directa, sino que aparece como referida en este asado, repito, del año 2017, haciendo referencia a algo que pasó anteriormente, y donde la justicia está tratando de reconstruir todo lo que pasó, con un dato más, que creo que lo habíamos contado acá, que la gendarmería pasó el georradar en el fondo de los Graf, y el georradar detectó que hubo movimiento del suelo, es decir, que había diferencias en el suelo, y dictaron una medida por parte de la justicia de no innovar, de no tocar nada por 60 días, y ahí está trabajando el equipo de antropología forense, la policía de la ciudad y al mismo tiempo representante de la fiscalía. Este testimonio, ¿no? Vos podés matar a alguien y hacerlo desaparecer. Sí, eso no lo sé porque no subieron la declaración al expediente, entonces no pude leerla aún todavía. Ayer hablé a última hora con mi abogado y todavía no estaba, y me dijeron que hoy en cuanto la suban me la pasaban, pero no sé más nada todavía. Bueno, entonces de momento tenemos pocas noticias en torno al testimonio, ¿no?, por parte de lo que sería la defensa de Diego Fernández Lima, porque el testimonio aún no está subido. Veremos mañana si podemos hacer un nuevo directo sobre este caso, viendo nuevos puntos de este testimonio que resulta muy clave. Pero es cierto que hoy tenemos varias informaciones que, ojo, que sinceramente creo que os van a sorprender muchísimo. O sea, este caso a mí no me para de sorprender después de tanto tiempo. Fíjate que, ¿os acordáis que el otro día hablábamos de que habían declarado dos amigos de Christian Graf, ¿no? Y estos hablaban de los scouts, que supuestamente frecuentaban la casa de los Graf en la época del crimen. Esto fue una información tremenda, en la que Christian Graf dicen que pertenecía a un grupo cerrado, que eran él y tres más. O sea, Daniel Ferrato, que era un compañero que apodaba otro que se llamaba Julián, Pantera, Elizari y Riños. Los que declaran son Elizari y Riños. Y bueno, realmente tenían muchos apodos y tal, como suele ser en esas épocas. Y durante la declaración indagatoria, Graf los nombra ante el juez Alejandro Litvak como sus únicos amigos de la infancia. Todo esto para decir que Diego Fernández pues no era ningún amigo de la infancia de Christian Graf, ¿no? Y bueno, daba algunos detalles, decía que este grupo de scouts de Belgrano lo recordaba perfectamente, y que eran los frikis, los raros, los que nunca se juntaban con los demás y a quienes evitaban, que sostenía que no se acordaba ni de Diego ni de sus otros compañeros del ENET número 36. Pero hay una cosa bastante llamativa entre alguna de las anécdotas que recuerda a Riños, que era uno de estos testigos que declara ante la fiscalía. En una de las anécdotas elegidas ante el juez para describirlos, recordó que Riños, uno de estos testigos, un día le cayó al grupo un pajarito que había fallecido,
y lo hirvió en ácido muriático, o sea, hasta dejarlo en los huesos, algo que no entiendo por qué cuenta esto ante la fiscalía, algo rarísimo y que no habíamos conocido, pero sí lo cuenta. Dice que Elisari tenía fanatismo por las radios de frecuencia policial, que le encantaba hacerse el comisario y caer en algunos operativos que escuchaba como radioaficionado en la frecuencia policial, y que todo el tiempo estaban juntos, estas 4 personas, 4 amigos. Lo que pasa es que Christian Graf sí tuvo novias scout. Esto lo ayudaba bastante socialmente, según estos testigos, y que nunca se separaba de su primera novia. Esto es lo que decían. Marita se llamaba su primera novia, antes de Daniela Barreiro, que era la otra conocida, que también fue testigo de este caso y que fue en contra de la familia Graf de una manera bastante considerable. Pero me llama la atención que la primera pareja sentimental de Christian Graf también fallece. Pero ¿dónde falleció? Porque había algunos dichos que escuchamos diciendo que era una pareja de los Scouts. No sabemos si realmente ahí hay algo que desconocemos para argumentar en este caso, pero la primera pareja sentimental de Christian Graf aseguran que habría fallecido, y que habría fallecido allí. Pero falleció en esa casa, o sea, falleció en la casa de los Graf. ¿Cuántos años tenía, no, cuando falleció? Es algo que me llama muchísimo la atención y que, bueno, me pone un poco raro, ¿no?, en torno a esto. Bueno, también es cierto que algunos de los ex-scouts recuerdan haber ido a juntadas en el altillo de la casa de Avenida Congreso. En esa casa de Coglan habrían ido allí, a este altillo, y dicen que se accedía por una escalera independiente, que sin necesidad de atravesar la casa se podía ir. Y obviamente el hallazgo de los restos de Diego Fernández Lima en el jardín de la propiedad puso al rojo vivo los chats de WhatsApp del grupo de los Scouts. Empezaron a comenzar a debatir sobre el tema sin darse cuenta de que Christian Graf pertenecía a uno de estos grupos. O sea, literalmente Christian Graf estaba en estos grupos de WhatsApp en los cuales estaba debatiendo, en los cuales allí estaba todo, ¿no? Allí estaba Graf y allí estaba este debate sobre la muerte de Diego Fernández Lima. Y supuestamente se dice que Christian Graf se defiende en WhatsApp. Dice que todo es mentira y no logra convencer a muchos. Esto es lo que se ve en los grupos de WhatsApp. Hay periodistas que han tenido acceso a estos mensajes y sus excompañeros de hermandad desconfían. Graf los cita para charlar, esto es lo que se dice. De hecho, los testigos y amigos de Graf hablan de la fiscalía de que a lo largo de este año, a principios de año 2026, los cita en su casa para hablar de este tema y decirles que él no tiene absolutamente nada que ver con los hechos, ¿no? Pero muchos desconfían. Muchos que están ahí, muchos que conocían a Graf y a Diego, desconfían muy gravemente, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo esto después de esta información que quería daros por aquí. Todo esto, si no me equivoco, creo que la propia Virginia Messi lo saca en su libro, pero yo desconocía el tema de la primera pareja sentimental de Christian Graf y que habría fallecido, en qué causas, cómo falleció en esa casa. Algunos testigos hablaron de ella. Tengo muchas dudas acerca de eso, ¿eh? Sería alguien que comentó esta situación. Exactamente, es alguien que le contaron. Él no estuvo presente, parece que él lo escuchó en un asado. Bueno, todo eso que dijo recién ahí tu compañero y lo que se sabe, ¿no? Que podías matar a alguien y esconderlo, que el hijo, esta persona que hablaba, este alemán, que le contaron que el hijo tenía a alguien que lo molestaba en el colegio. Después, bueno, que lo encerraron, lo engañaron, lo encerraron en un baño y lo asesinaron ahí. Pero bueno, es todo, esta persona tocó de oído, ¿no? Como se dice. Ahora, Javier, vos querés ir de manera cauta con esto, porque imagino que a lo largo de que pasó el tema en adelante te habrás topado con varias hipótesis, gente que habrá llamado, te habrá dicho a vos, o que le habrá dicho a la fiscalía, o te da un poquito más de verosimilitud, por lo menos el relato que sea espontáneo ante los fiscales.
Sí, eso, bueno, es lo importante. Yo siempre sí, hay gente que sabe, que se presenta a declarar en la fiscalía como testigo encubierto y bueno, pasó, pero sí hay que tomarlo también medio con pinzas, ¿no? Hay que verificar que sea todo verdad y están trabajando en eso los abogados y el fiscal para atar más cabos y digamos, que sea más verdadero todo. Pero es impresionante igual. Claro, igual Javier, entiendo que el testimonio ayudaría a la investigación que ustedes quieren que se lleve adelante. O sea, pensar que alguien de pronto se va a comprometer, a ir a la justicia, a declarar algo así, Sí. es... Hombre, es raro. O sea, después de más de un año y pico, han pasado 40, el caso está prescrito, tú vas a decir una mentira como testigo de que escuchaste esto en un asado y que puede tener relación con el caso de Diego Fernández Lima porque lo has visto en la tele. Hombre, es que hay que estar loco. O sea, siendo totalmente sincero que puede ser, pero es, no sé, demasiada casualidad, ¿no? Digamos, ¿quién lo haría si no es para Claro. ayudar o porque evidentemente siente que a lo mejor no su conciencia o eso puede Bueno, embarrar la causa o desviar la investigación, ¿no? Si es un amigo de Graf o no sé, algo así, que quiere ayudar a la familia, porque tienen, les debe algo, hombre, no lo sé. evidentemente ayudar? Sí, sí, totalmente. Es como vos decís, es bajo juramento, Claro. ir hasta ir hasta la fiscalía. La verdad que sí, pero obviamente que da un montón, si es verdad y le dan un montón de datos y es terrible, porque ya era terrible lo que sabíamos, Sí. lo que le hicieron a Diego ahí, pero estos detalles que está contando son más escalofriantes todavía, es de terror. Javier, una pregunta muy cortita. Yo conté recién lo del georradar. Sí. ¿De eso están trabajando, Sí. sabés? Si están trabajando en el fondo Sí. de la casa de los Graf todavía, el equipo de Todavía antropología. no. Sí, todavía no. Digamos, el georradar detectó esa anomalía muy cerca de la tumba, que ahí, bueno, el fiscal y el juez dictaron que hay que volver a excavar toda esa zona. Claro, lo que se pensaba es que quizás esa tumba no era la primera vez. O sea, para ser más claros, o sea, esa tumba ya se habría utilizado con anterioridad. No lo sé, al principio se creía que no, o sea, toda la perspectiva del caso se llegaba a creer que esa era la primera vez que los restos mortales de Diego habrían sido detectados ahí y que era la primera vez que sucedía algo en ese sitio, ¿no? Pero claro, esas anomalías y que falten restos y demás, y que, bueno, el arma del crimen también falta. Esto es algo que tenemos que hablar de ello, ¿no? El georradar, si encuentra anomalías en el suelo, la pregunta es qué puede haber ahí, si lo terminaron o descuartiz en esa zona, con qué lo limpiaron, el tema del arma blanca, los elementos que presuntamente usaron para terminar con su vida, en algún lado tuvieron que meter eso, ¿no? O sea, lo que realmente creen es que pudiera haber una maza, un martillo, una sierra, algo, cuchillos bastante grandes, algo que pudieron usar los presuntos criminales. Obviamente está demostrado que Diego fue asesinado, pero hubo otras pertenencias de Diego o del asesino o asesinos. Veremos, o sea, estamos todos deseosos de ver qué hay allí, de remover esa tierra, ver qué es lo que enterraron y esperando que no sea otro cuerpo, siendo totalmente sincero, esperando que no sean más restos. Dentro de los 60 días, por eso está no innovar, pero no sé cuándo lo van a hacer. Pero en cualquier momento tienen que hacerlo, tienen que ir. Ellos siguen con esa punta de investigación, ¿no? Más allá de esto que se presentó este testigo ahora. Seguro. Javier, bueno, vamos. Mañana estaremos muy atentos a la parte de este testimonio, ¿no? Cuando se presente en el expediente, obviamente estaremos ante este testimonio anónimo, pero bueno, lo que vemos es que la planificación se hace con la ayuda de la chica. Quizás ella ni siquiera sabía nada, ¿no? O sea, y los que dan el nombre de la chica, que supuestamente le gustaba a Diego, serían amigos de la escuela, o sea, se acordaban perfectamente de la chica que le gustaba. O sea, hay algunos que tienen muy buena memoria, ¿eh? Eso sí que es totalmente cierto, pero
Vemos como que aquí se involucra muchísima gente, ¿no? En este caso. Al final estamos hablando de la familia de Diego, pero su familia de amigos, ¿no? O sea, todas las amistades que tenía, los scouts, la gente del fútbol, lo que recordaba, y luego los amigos de Christian Graf. Dicen que son solo 4. De momento solo han declarado 2 de esos 4, ¿no? Que serían el Itzari, ¿no? Se llama, y Herriños, pero faltaría uno que se llama Julián, si no me equivoco. Bueno, Daniel Ferrato, ¿no? Daniel Ferrato, que lo apodan Julián, no sé por qué, la verdad. Y luego otro al cual le llaman Pantera. De Daniel Ferrato, yo no sé si hay algo, o sea, creo que no, siendo totalmente sincero, ¿eh? Voy a buscar, pero no me suena que haya nada en torno a esto. Hay algunas noticias en torno al padre. Y bueno, y luego, o sea, realmente hay otras personas que hablaban de investiga a este, investiga al otro, al padre, ¿no? Salían noticias o fotos del padre. Muchos giros, ¿no? En torno a esta causa, pero bueno, sí que es cierto que el grupo de amigos eran esos. Luego, si no me equivoco, el abogado ha hablado un poco de estos amigos. Lo veremos mañana, porque no sé muy bien en torno a por qué sale esto, ¿no? O sea, tengo que mirar un poquito más en torno a esto. Aún así, hemos visto cómo está el caso, que está prescrito, pero la gente y los investigadores están queriendo que se sepa absolutamente toda la verdad de este hecho. Vivió Cerati a principios de los años 2000. Cuando se estaba haciendo una construcción al lado, se derrumba una suerte de pared ¿no? que había allí. Se encuentran estos restos y más de 40 años después se descubre que son de Diego Fernández, un adolescente que había desaparecido en los años 80. Está con nosotros. Sí, 84, exactamente. El hermano de Diego Fernández Lima está conectado y lo saludamos en esta tarde. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va, Javier? Bienvenido, gracias por hablar con nosotros. Por favor, ¿cómo están ustedes? Gracias por el contacto. No, al contrario, por fuimos favor. siguiendo la crónica, obviamente con el impacto que esto genera. La primera pregunta es, ¿qué esperan ahora tras este hallazgo? Y esperamos justicia, necesitamos justicia para calmar un poco tanto dolor, que igual no se va a calmar nunca de por vida, ¿no? Pero necesitamos justicia y saber quién fue, por qué. Claro. Era un chico de 16 años, Sí. hace 41 años que lo estamos esperando, mucha angustia. ¿Ustedes ya están asesorados con abogados, etcétera? No te escuché bien, perdón. ¿Ustedes ya están asesorados con abogados? ¿Están trabajando con ellos? Sí, eso se está encargando mi hermana, el tema de todos los abogados, estoy hablando con los medios, pero sí. Y hay un cuaderno de tu padre que llevaba los detalles de la investigación que él estaba haciendo, paralelo a lo que teóricamente hace la policía. Sí, efectivamente, es una libretita que él iba anotando todo, porque en el año 84 no había redes, no había cámaras, era más 4 canales de televisión nada más, y él iba llevando a su manera, iba anotando amigos, datos que le tiraba la gente en la calle. Esa libretita la tiene la fiscalía todavía. Claro, y entre esas pistas que ustedes tenían como familia o que iban siguiendo como familia, esta casa donde lamentablemente se termina encontrando el cuerpo de tu hermano, ¿estaba en el radar de ustedes? ¿En algún momento pensaron que esto podía terminar desencadenándose allí? No, la verdad que no. No había datos ni de esta familia, ni de esta persona, no. Nada, nosotros nos enteramos gracias a los compañeros de Diego del secundario que declararon que ellos se conocían del colegio, de la secundaria. Ahí recién nos dimos cuenta del curso de línea, por qué Diego estaba en esa casa. Y cuando él sale aquel día y le dice a tu mamá, después de comer una mandarina, voy a visitar a un amigo y después voy a taller, como se usaba, bueno, creo que todavía en las escuelas industriales, ¿ustedes no sospecharon de este amigo? No, nunca. Porque no sabíamos quién era. No le dije a mi madre, dijo, voy de un amigo, después y ella no le preguntó, no le llamó la atención. Porque él tenía un montón de amigos por acá, pero nada, le pidió plata, creo, y nada, y no volvió más. Claro, una situación normal, habitual, como de cualquier otro día, digamos. No había nada raro en lo que había pasado ese día.
Sí, la verdad que sí. Nada, el Diego era muy puntual, sabíamos que a las 8 todos, tanto mi hermana como él y yo, bueno, yo era muy chiquito, yo estaba siempre a las 8 acá, pero sabíamos que teníamos que venir a cenar, y ya 8:30, 9 ya, y no había avisado, sabíamos que algo había pasado. Javier, yo también recuerdo que ayer en el homenaje que le hicieron excursionistas, vos lo dijiste, hablando con un colega nuestro aquí en La Nación Más, que por ahí en su momento tu papá sospechó de que cerca, corregime, por ahí me equivoco mal, me recuerdo mal la información, que cerca de tu casa había una especie de secta, que también fue algo que despertó muchas dudas en tu familia. En realidad sí, estaba a 2 cuadras de donde Diego fue visto por última vez, ahí en Coglan. Él estuvo averiguando y bueno, y estuvo contacto y eso le habían dicho que había una secta y él se murió pensando que podía haber sido esa gente, ¿no? Porque en esa época era muy común, había mucho el tema de los órganos humanos. Recién volvía la democracia, recordemos, todavía quedaban destellos de aquella dictadura que terminó en el 83, esto ocurrió un año después, y la palabra que los medios utilizaron fue "lo raptaron". ¿Cuál fue el informe oficial? ¿O hubo alguno de parte de la policía o de los investigadores? En esa época no, cada tanto venía la policía y le daba una cédula informativa que aún no había noticias del menor. Según ellos le habían puesto como fuga de hogar, porque no creían que se había ido, que le habían secuestrado, para ellos era fuga de hogar. Claro, que yo Esas cartas que están, los expedientes y todo, la tiene la fiscalía de esa época. Leí una nota que daba tu mamá en esa época, donde ella justamente se quejaba de eso, ¿no? Que decía, nosotros sabemos, justamente por todo esto que vos estás describiendo, mira, ahí la estamos viendo, ¿no? Esta nota que daba tu mamá en aquel entonces, justamente por todo lo que vos estás describiendo de tu hermano, que era un chico de familia, que era muy puntual, que no era muy raro que hiciese algo así de irse de la muy nada. Muy deportista, y que justamente por esos antecedentes tu mamá decía, es imposible que se haya fugado y que esa pista aparentemente la policía en su momento no la siguió y tu mamá se quejaba de eso, de no es fuga de hogar, investiguen algo más. Y eso finalmente ocurrió. ¿Alguien la escuchó a tu mamá en ese sentido o la investigación siempre siguió como fuga? Sí, la investigación siguió como fuga. Es más, te vuelvo a repetir, esas citaciones que traía la policía cada tanto, del 87, hay un par más que le dio la fiscalía, decía que todavía no había datos del paradero y figuraba como fuga de hogar. Nadie escuchó. O sea que eventualmente la policía lo dejó de buscar. Sí, en un momento después se dejó de buscar. Sí, nosotros, por eso mi papá iba para todos lados con tu papá siguió la búsqueda él solo. Y lo que le iban dando datos, había llamados, se fue hasta Salta, a Lanús. Yo en el año 97 fui al Open Door con mi madre, porque nos dieron datos que había ahí un NN que podía ser. Claro, que ocurrió paralelamente a la desaparición de la doctora Jubileo, que fue muy cubierto en esos años, se hablaba de tráfico de órganos, todos estos temas sobrevolaban. Ahora, yo te pregunto a esta altura, porque en la Argentina la ley dice que el delito prescribió, en otros países no. Obviamente si la legislación cambia, no creo que alcance a esta historia, pero ¿te gustaría que se trate este tema aprovechando este desenlace o la búsqueda de la verdad para que quien cometió el delito finalmente o en otros casos similares puedan cumplir una pena sin que prescriba? Que no exista más la prescripción en la Argentina. Tal cual, yo por eso decía en varias oportunidades, dije que ojalá que se pueda hacer la ley Diego, como está la ley Piazza, para que no prescriba los abusos a menores. Y en este caso la ley Diego porque, digamos, se encontraron los restos y aparecieron en el fondo de un compañero del secundario. Y bueno, no sabemos quién fue. Hay alguien en esa casa que es culpable y no sé si hay cómplice, no lo podemos saber. De eso está la fiscalía averiguando todo, pero por eso decía la ley Diego, para que esto no prescriba. Son 41 años de... Digamos, si el obrero ese no llama a la policía, si Cerati no hubiese vivido ahí, yo me muero, mi mamá, nos morimos todos y nunca íbamos a saber de Diego. Sí, totalmente. Y la posibilidad de tal vez un juicio por la verdad, no sé si están familiarizados con esto, pero que bueno, obviamente no tiene un impacto judicial, pero al menos, bueno, qué sé yo, una sanación. ¿Lo evalúan? Sí, vamos a ir por todo lo que sea posible, obvio. Por lo menos, bueno. Sí, perdón. No, es muy importante este hecho porque en general son casos que
que forman parte más de la ficción que de la realidad, pero nos impacta por este motivo. Y vos pensás que si finalmente se encuentra el culpable, ¿algo debería hacerse al respecto? O digamos, imagino una circunstancia en donde, no sé, podamos conocer los detalles, sobre todo el móvil. ¿Por qué mataron a un chico de 16 años? Yo quiero justicia y ojalá que se pueda hacer algo, obviamente, porque no puede estar, es una persona que está en la sociedad, caminando por la calle. Es un asesino que está suelto. Es un asesino. Hace 41 años, no sé, puede tener, no sé qué pasó, la verdad que, pero lo asesinaron a mi hermano. Sí. Y si está en la calle, está en la sociedad, me parece que es una locura. Ayer hubo un homenaje, ojalá ¿no? Que le hicieron. se pueda hacer algo. Sí, ayer te cuento, Hugo, que estuvo ayer, Javier, presente allí en el estadio de Excursionistas, que hizo un homenaje, la verdad que muy lindo, muy emocionante, en el entretiempo del partido entre Excursionistas y Guay Urquiza, que ahí justamente le entregaron una plaqueta a Javier con palabras de aliento y obviamente apegándose al dolor de todo lo que le pasó a Diego. Y este fue uno de los posteos que hicieron en redes sociales, donde dice: en una tarde muy emotiva para todo Excursionista se realizó un homenaje a la memoria de Diego Fernández Lima. Su hermano Javier, junto a familiares y amigos, recibió una placa de parte del club para mantener viva la memoria y elevar bien alto el reclamo de justicia. Así que nos puedes contar también un poco detalles de eso, qué pudiste hablar con la gente del club, qué recuerdo tienen de él. Te vemos muy movilizado, Javier, y te lo agradecemos porque evidentemente hay muchas cosas que se están moviendo después de tanto tiempo, ¿no? Me imagino también lo que significará este homenaje, bueno, tantos años después, porque se moviliza todo, ¿no? El saber lo que pasó con tu hermano, mientras se termina de entender cómo fue el homenaje. Son 41 años de dolor, tristeza que se me vinieron se me cayeron como un mazazo. Claro. Y Diego amaba Excursionista, Diego, y ayer estar ahí con el presidente, con toda la gente de prensa, fue muy, yo me angustio o por ahí me emociono, pero de emoción, todas estas cosas, la verdad que me hacen una caricia al alma y sí, porque constantemente contabas. Si estado Diego estaría ahí. Sí, porque ayer te escuchaba atentamente, contabas constantemente y se notaba en la gente del club que más allá de lo futbolístico, de lo deportivo, Diego era una persona muy querida en el club. Es justamente un club de barrio, ¿no? Que se da ese tipo de relaciones, que él era una persona muy querida allí, en los pasillos del club. Sí, tuve la suerte de estar con dos compañeros de Diego de esa época que llegaron a primera, jugaron excursión en primera. Mirá. Después un dirigente, Pepe, que hermoso, él hizo unas notas, hermoso, se acordaba de mi papá con la bici. Es terrible, es divino. Todo lo que vi ayer fue espectacular y calculo que Diego, desde el cielo y mi viejo, deben estar felices. ¿Y cómo está tu madre ahora? ¿Cómo está ella? ¿Cómo la acompañás y cómo le impactó esta historia? Y le impactó, pobrecita, llora mucho, ya sabe que Diego no está, también pregunta por qué, quiere saber. Tiene 87 años y ya estoy con ella todo el tiempo. Y no estamos viendo tele porque hay imágenes que no quiero que vea. Claro. Se mueve todo. Es que es mucho para procesar porque es entender que finalmente hubo un final, más todo lo que se abre ahora, ¿no? Que es entender qué pasó. En ese que pasó, ¿ustedes saben cómo va a continuar la situación judicial? Porque entiendo que declararon, vos lo mencionabas recién, los amigos que vieron todo esto por la tele y se comunicaron con la fiscalía, creo que fue. Sí, declararon, ¿no? No sé si van a declarar finalmente quienes vivían en esa casa. ¿Tenés alguna información respecto a cómo va a continuar esto en términos judiciales? Eso en este momento no, justo ahora tenía que hablar con el abogado, pero estaba esperando hablar con ustedes. Claro. Justo. Pero por ahora no, sabía que estaban recaudando la mayor cantidad de declaraciones de todos los amigos y conocidos de Diego, que se presentaron del exterior a declarar, hay gente de acá también está declarando. Claro. ¿Qué sabés de Diego? Vos tenías 5 años cuando él desaparece. 10. 10 años. O sea que, además de tener algún recuerdo, ¿qué te contaban o qué te contaron de cómo era él? Y me estoy encontrando con los amigos y me cuentan cosas que hacía y nada, es hermoso. Yo recuerdo que tengo que jugar acá, ahora estoy en la habitación que yo dormía con Diego. Estoy en la cama de él, sentado. Mirá. Jugábamos al fútbol acá, me pateaba penales contra él el placar. Me buscaban
como cualquier hermano, iba a buscar en bici a la casa de mis amigos, al colegio. Y disfrutaba mucho. Para mí era mi ídolo, mi héroe. Claro, o sea, vos de 10 y él de 16, el mayor. Y uno de tus hijos se llama Diego Vos de también, 10 ¿no? y él de 16. Sí, también Diego, mi hijo. Diego, Sí. Y Por después, él, por ahí, Javier, vos contabas también que fue algo que la verdad que me conmovió mucho, que por ahí tu mamá, con siempre la ilusión de una madre, ¿no? De esperar y abrir la puerta y que aparezca Diego, vos contabas que por ahí ella había dejado tal cual todo, ¿no? Primero que no cambió el teléfono, no cambió un montón de cosas, con la esperanza, una luz de esperanza de que iba a aparecer, pero por ahí eso, ¿cómo mantuvo ella la casa en esta larga espera? Bueno, nos hablas desde el cuarto, ¿no? De Diego. esta cama que estoy sentado, porque bueno, acá había una cama cucheta, yo con el pasar, bueno, pasaron los años, la vida sigue, no queda otra, corté las patas y bueno, quedó esta parte que es la que dormía, que era la de arriba. Y mi mamá hasta la semana pasada se asomaba a la ventana a ver si venía Diego. Mirá vos. Porque la ilusión de una madre es que llega vivo. Uno también, obviamente. Yo siempre decía, si está vivo, que sea muy feliz. Pero bueno. O sea que una parte se cierra, ¿no? Con esto, ¿no? Se cierra un capítulo, se abren otros. Claro. Sí. Y es Sí, difícil. sí. Es mucho Sí. para procesar, es muchísimo. Porque es un duelo que también ustedes tienen que hacer como familia, que están haciendo como familia mientras se enfrentan todo esto, que es un capítulo judicial y que también terminó siendo muy mediático, obviamente porque bueno, justo era la casa de al lado de lo de Cerati, que creo que eso también seguramente habrá ayudado a que alguien que lo vio unió las patas, ¿no? Pero digo, qué locura cómo se terminó dando todo. Sí, también el día me comentaron que la última vez que lo vieron a Diego, ahí en la Oni Monroe, ahí estaba el estudio de Soda Stereo, donde la última vez que lo vieron a él. Mirá vos. Justo. Wow. Es coincidencia. Obviamente que Cerati, Soda Stereo en esto no tiene nada que ver. No, pero bueno, sí, fue un vehículo, coincidencias tal vez pero fue un vehículo, sí. vehículo, totalmente. Gracias, sí, totalmente, sí. La verdad que Javier, sí. gracias. Te agradecemos muchísimo montón, sí. por hablar con nosotros. Vamos a Sabemos seguir, que es un momento muy difícil y lo vamos a seguir de cerca. Gracias por todo, gracias por el contacto. Un abrazo, Gracias. un abrazo. Bueno, ahí está Javier, el hermano de Diego. Fuerte, Muy fuerte. Fernández Lima en la historia que no termina, que empieza un nuevo capítulo. Tenemos mucho programa por delante en este especial. Ya venimos.